Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Beautiful devotees. We are in ecstasy. Yeah. Already, we see you and we are already in ecstasy. Thank you very much for being here. And we are at Facebook Live. We are on live now. Okay. I am going to introduce you. Then Sadhana is going to translate. Thank you very much for being here. We really love you, and we know it's difficult to you. Your time is precious, and we are. My time is meant for you. No. So thank you for engaging me. Thank you very much. Thank you. Bueno. Is this also, I just want to ask a question. Yes. Is this also streaming on YouTube, or is it just on Zoom? It's going to be on YouTube. We are little people here, but then it's on YouTube, and they see it on YouTube at. Just curious. Yes. So you're in Argentina, yes? We are now in Argentina, and Sadhana is in Colombia. Oh, yes. Hare Krishna. Sure. We are in Bahía Blanca, that is on Argentina, but it's not the capital, it's not Buenos Aires. We are like 12 hours, no, 8 hours from Buenos Aires. Oh, I have to up my volume. I realize I'm not hearing. Okay, we hear you perfectly. Okay. Now it's good. Yeah. Earlier I was listening to something and it was too loud, so I put the volume down. Okay. Now it's. Thank you. Bienvenidos a todos, Hare Krishna. Estamos una vez más aquí en nuestros encuentros del estudio del Sri Upadesamrta. Hoy, día miércoles, estamos aquí para comenzar con el capítulo 7, el texto 7. Y estamos con la inmensa fortuna de tener a Malati, de Dasi Malati Prabhu, para que nos pueda dar nuestra clase del día de hoy. Desde Bahía Consciente de Krishna, ISKCON Bahía Blanca, queremos darle la bienvenida a todos quienes están hoy presentes, y así como le decía Malati recién, a quienes nos van a ver en el futuro. Muchas gracias. Estamos acá en Facebook, online en Facebook, en el Facebook de Bahía Consciente de Krishna Bhakti Yoga, y también pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube Bahía.consciente. Quienes estén en Bahía Blanca pueden agregarse al grupo de Facebook Yatra Bahía Blanca, y también tenemos un grupo de WhatsApp de estudio que pueden agregarse indistintamente de todas partes donde quieran, y pueden dejar sus consultas, sus dudas, sus preguntas aquí en la cajita de Zoom si quieren. Estamos en Zoom y en Facebook, que las vamos a estar leyendo después de la clase, y si alguna por cuestiones de tiempo no llega a ser respuesta, vamos a hacerlo posteriormente. Así que sin más la dejo a Nanda Priya, que va a hacer la introducción de Malati, que es una cosa increíble. Yo no puedo más, no entro en mi cuerpo de tenerla a Malati aquí. Malati Prabhu recibió iniciación de Srila Prabhupada en 1967 y desempeñó diversos servicios durante los inicios de ISKCON. En 1968 viajó a Inglaterra junto a su esposo y 5 devotos más y su hija Sarasvati, de 6 meses de edad, para establecer la conciencia de Krishna en el país. Esta aventura épica resultó en el lanzamiento del álbum musical Radha Krishna Temple, producido por George Cable. Malati viajó en varias ocasiones con su esposo Shyamashundar, que era el secretario personal de Srila Prabhupada y solía cocinar para Prabhupada. A continuación se mudó a India para ayudar a establecer el movimiento en el país, y durante su estancia ayudó a comprar deidades y enviarlas a los templos de Estados Unidos. Más adelante organizó grupos de Vaishnavis que viajaron para establecer la conciencia de Krishna en Holanda, Bélgica y Dinamarca. En 1990 estableció un templo solo para mujeres y ganó el reconocimiento de la Sociedad Histórica del Estado de Ohio, que mencionó en detalle su condición única en formar mujeres en conciencia de Krishna. En 1998 entró a formar parte del GNC,
y también fue miembro fundador del Ministerio Vaishnavi. Malati organiza retiros internacionales anuales dirigidos al empoderamiento espiritual de las Vaishnavis, así como el Festival de la Inspiración que ocurre cada año en Nueva Brindavan. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias Malati de Dasi por estar aquí, muchas gracias ISKCON Argentina que nos permite hacer esto, Sadhvi Sangha que hizo el link entre nosotros para que lo podamos hacer hoy, y Mayapur TV que lo está transmitiendo también, que lo va a estar transmitiendo. Así que muchas gracias a Dana también, por favor, por hacer la traducción. Así que las dejamos a Sadhana y a Malati para que puedan dar su clase. Muchísimas gracias. So what is next? You can go next. I can go next, okay. Hare Krishna. Should we sing Jai Radha Madhava? Do you do that? Yeah. Sure. Okay. I couldn't understand any word you were saying, but it sounded so nice. I was happy to listen to it. Dice que no pudo entender las palabras que dijeron sobre ella, pero que estaba muy feliz de escucharlas. We love you. Yeah. Too. I feel like we are together in the same room. You know, I'm going to turn my computer around and you can see my room, maybe. Va a voltear su computador para mostrarnos su cuarto. See Prabhupada? Can you see Prabhupada? Yes. Thank you so much. In my little place, my place where I live, my residence. And actually it's Prabhupada's residence. I am the guest. Ella dice que esta es la residencia de Prabhupada y que ella realmente es una visitante allí. I'm a guest in his house. Una invitada en su casa. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava. You can turn off your volume and then we can sing together. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yasodanandana Prasadanandana Yasodanandana Prasadanandana Yasodanandana Prasadanandana Yasodanandana Prasadanandana Yasodanandana Prasadanandana Yasodanandana Prasadanandana Yamunati Ravanachari Yamunati Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Vasudevaya. Jai Shri Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Statera, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Swami Bhakti Founder Acharya, His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Gaur Premanandi Hari. Haribo. All glories, all glories, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Shri Prabhupada. I'm sorry, I have some imposition with my throat today, so I'm having a little hard speaking. So I'm just seeing if I keep one drop, for the throat in case I start to cough. Sometimes it happens, so I want to be prepared. Okay. Dice que tiene alguna molestia en la garganta, entonces va a tomar algo para estar preparada en caso de que tenga tos. I offer my humble obeisances to all the beautiful assembled devotees. And today we're speaking from the Nectar of Instruction, the seventh text. And before I begin, so I just want to mention two things. One is, Shamsundar Das. I will translate just a second. Entonces, hoy vamos a hablar del texto 7 del Néctar de la Instrucción, el Sri Upadesamrta. Y antes de eso, quiere dar algunas palabras. Conocen ya Shamsundar Das. So you might be knowing that he has written a series of books. There are 3 volumes called Chasing the Rhinos with the Swami. Quizás sepan que él escribió 3 libros de 3 volúmenes que se llaman, sorry, I didn't have the translation for the title. Let me just look for it. Chasing the Rhinos with the Swami. I can put it in the chat maybe. Yes, let me just see. Okay. Here is the name. Whoops. Bueno, allí está el texto, el título en inglés, Chasing the Rhinos with the Swami, de Shamsundar Das. I'm trying to type and my fingers are stiff. So, okay. This is volume 3. So this wonderful book, this is volume 3 of the final volume of the trilogy. Este texto que nos muestra Malati Prabhu es el tercer volumen de este libro. And it's just an incredible insight into Srila Prabhupada through the eyes of Shamsundar, who served him for 2.5 years as his secretary, traveling all over the world with him. Y es una maravillosa visión a través de Shamsundar Das, quien sirvió como sirviente de Srila Prabhupada a través de muchos años y viajó con él por todo el mundo. And then the other book I want to mention, you may already know about it, is A Bond of Love, Srila Prabhupada and His Daughters. Y el otro libro del que quería hablarles es A Bond of Love, un lazo de amor sobre Srila Prabhupada y sus hijas. And this book is more like a documentary. It is 305 interviews with lady disciples of Srila Prabhupada, short interviews.
Y este libro es más como un documento que recopila 305 entrevistas con discípulas mujeres de Srila Prabhupada, unas entrevistas cortas. And total is 598 pages. Y tiene 598 páginas. So you don't have to read it in any particular order because there's so many, as I said, there's 305 little interviews with different daughters of Srila Prabhupada. Y no deben leerlo en algún orden en particular porque, como les cuento, tiene 305 entrevistas de diferentes discípulas hijas de Srila Prabhupada. And in this documentary, you will learn so many wonderful aspects of Srila Prabhupada, the person. Y en este archivo documental van a entender y aprender muchas cosas maravillosas de Srila Prabhupada como persona. Like we think of Prabhupada, the great author, the great acharya, the great Sankirtan leader. But he was a wonderful person as well. Solemos pensar en Srila Prabhupada como esta gran personalidad, el gran acharya, el gran líder de Sankirtan y escritor, pero él fue también una persona maravillosa. And that personhood comes out in these wonderful remembrances. Y esta persona se puede ver a través de estos maravillosos recuerdos. Because after all, we're a very personal movement. Krishna, we are persons, individual. Krishna is a person, individual. Porque después de todo, este es un movimiento muy personal. Krishna es una persona, es un individuo. And Srila Prabhupada was a wonderfully individual person. Y Srila Prabhupada era una personalidad, una persona, individuo maravilloso. And he took care of us, the ladies, so wonderfully, and showed his care and love and appreciation for whatever we were able to do and offer to his service. Y Srila Prabhupada nos cuida a nosotras, las mujeres, de una forma tan maravillosa y mostró su aprecio por cualquier servicio que nosotros pudiéramos hacer. So again, a bond of love, Srila Prabhupada and his daughters. I think it is being translated into Spanish. Otherwise, at the moment, it's only in English. And it's available on Amazon.com. And it's very inexpensive because we did not want to make money. We wanted to get the glories of Prabhupada spread far and wide. Y de nuevo, este libro, El lazo de amor de Srila Prabhupada y sus hijas, lo pueden conseguir en Amazon. Está siendo traducido al español, si es que todavía no está disponible, y lo pueden conseguir en Amazon. Es un precio muy económico porque la idea no es obtener beneficio económico de él, sino llevar a todos lados este amor que Srila Prabhupada tenía por sus hijas. Yeah. And in American dollars, it's $20, which by American standard, that is very cheap. Y en dólares estadounidenses son $22, que es bastante económico. So I hope that you'll consider it, and I think that you will deeply appreciate it. Y espero que puedan considerarlo y sé que lo van a encontrar. Les va a gustar muchísimo. And again, Amazon.com. En Amazon.com. So now we will begin. Let's move this out of the way. And also, Om Agyantamarandasya Janana Sakalaya Chakshum Militemena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stahapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Tapadakamalam Sri Gurum Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahavanaraganatam Vitam Tam Sarivam Savetam Savadutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padan Sahalgana Lalita Sri Vishakaritam Scha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaivyacha Patitanam Pavanevambhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So I will try to somehow or other say a few words about this wonderful nectar of instruction, text 7. Voy a tratar entonces de decir algunas palabras acerca de este maravilloso texto 7 del néctar de la instrucción. Actually, interestingly enough, I picked up Shamsunder's book to show you, and it opened up, because I haven't even read it yet, I just got it. So it opens up, and it opens up to a part where Prabhupada is speaking from this book, and he mentions some of the advices from Rupa Goswami that is mentioned in the purport here. So later on I will mention that. I saw that as a good sign. Algo curioso es que tan pronto tomé este libro de Shama Sundar para enseñárselo a ustedes, no lo he leído porque apenas lo recibí. Se abrió en una sección en la que Srila Prabhupada nos habla acerca de este libro, de Sri Upadesamrta, y las instrucciones que Rupa Goswami nos da allí. Entonces más tarde volveré a ello. So text 7. Shat Krishna Namachari Tadistitapya Vidya Pito Patapata Rasanasya Narotikanu Kintu Adara Danudinam Kalo Saiva Jasta Swadvikrama Bhavati Tagaramula Hantri. The word by word cinnamon Shat is Krishna, Lord Krishna, Nama, the holy name, Charita, Adi, character, pastimes, and so forth. Sita, sugar candy. Api, although. Avidya, of ignorance. Pita, by the bile. Upatapta, afflicted, or sanasya, of the tongue. Na, not. Rochika, palatable. Nu, oh, how wonderful it is. That's such a nice thing, just two syllables, or one syllable, nu, new, and it's, oh, how wonderful it is. Kintu, but. Adarat, carefully. Anudinam, every day, or 24 hours daily. Kalo, naturally. Sha, that. And that refers to the sugar candy of the holy name. Eva, certainly. Justa, taken or chanted. Swadvi, relishable. Kramat, gradually. Bhavati, becomes. Tatgada, of that disease. Mula, of the root. Hantari, the destroyer. So again, translation. Okay. Would you like me to read the word by word in Spanish? I said you should have just said all of that. Sorry. Don't worry. Normally, but I haven't done one to another country with a translation for a couple of weeks. I kind of fell out of the habit. So yes, please, translation and purport. Thank you. Okay. Vamos a leer la traducción y el significado.
Dice, el santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentales, dulces, como el azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que padece la ictericia de la vidia, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que solo por cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Significado. El santo nombre del Señor Krishna, su naturaleza, pasatiempos, etc., pertenecen todos a la naturaleza de la verdad, la belleza y la bienaventuranza absolutas. Naturalmente que son muy dulces, igual que el azúcar cande que gusta a todos. Sin embargo, la ignorancia es comparada con la enfermedad llamada ictericia, que es causada por las secreciones biliares. Estando atacada por la ictericia, la lengua de una persona enferma no puede saborear gustosamente el azúcar cande. Más bien, la persona con ictericia considera muy amargas las cosas dulces. En forma similar, avidia, la ignorancia, pervierte la habilidad para saborear el nombre, la naturaleza, la forma y los pasatiempos de Krishna, que son trascendentalmente sabrosos. Si a pesar de esta enfermedad uno adopta con mucho cuidado y atención el proceso de conciencia de Krishna, cantando el santo nombre y escuchando los pasatiempos trascendentales de Krishna, su ignorancia quedará destruida y su lengua podrá saborear la dulzura de la naturaleza trascendental de Krishna y de las cosas que lo rodean. Tal recuperación de la salud espiritual solo es posible si se cultiva conciencia de Krishna regularmente. Would you like me to read the whole purport at once? Yes. Okay. El hombre del mundo material es considerado enfermo cuando se interesa más en la vida materialista que en el cultivo de conciencia de Krishna. La condición normal es permanecer como un sirviente eterno del Señor, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. Esta salud se pierde cuando la entidad viviente olvida a Krishna al quedar atraída por los aspectos externos de la energía maya de Krishna. Este mundo de maya es llamado Durasraya, lo que significa un refugio falso o malo. Aquel que deposita su fe en Durasraya vive teniendo esperanzas en lo imposible. En el mundo material todos tratan de ser felices y aunque todos sus intentos materiales siempre quedan frustrados, ellos no pueden comprender sus equivocaciones debido a su propia ignorancia. La gente trata de rectificar un error cometiendo otro. Así es la lucha por la existencia en el mundo material. Si alguien así es aconsejado que emprenda el sendero de conciencia de Krishna y sea feliz, no aceptará tales instrucciones. Este movimiento de conciencia de Krishna está siendo propagado en todo el mundo con la única finalidad de remediar esta crasa ignorancia. La gente en general es descarriada por los líderes ciegos, los líderes de la sociedad humana, los políticos, filósofos y científicos son ciegos porque no son conscientes de Krishna. De acuerdo con el Bhagavad Gita, son en realidad unos pícaros pecadores y son los más bajos de la humanidad, porque carecen de todo verdadero conocimiento debido a su vida atea. Nanam dukshkritino muda prapadyante naradama mayaya parta gyana asuram bhavam asritaha. No se entregan a mí aquellos malvados que son excesivamente necios, los más bajos de la humanidad y cuyo conocimiento ha sido robado por la ilusión y que participan de la naturaleza atea de los demonios. Tal gente nunca se entrega a Krishna y se opone a los esfuerzos de quienes desean refugiarse en Krishna. Cuando semejantes ateos se vuelven líderes de la sociedad, toda la atmósfera se sobrecarga de ignorancia. En una condición así, la gente no se entusiasma mucho por recibir este movimiento de conciencia de Krishna, al igual que la persona enferma de ictericia no saborea el gusto del azúcar cande. Sin embargo, debe saberse que el azúcar cande es la única medicina específica para la ictericia. En forma similar, el único remedio para poner en orden al mundo en medio de la confusa condición actual de la humanidad es el proceso de conciencia de Krishna, el canto del santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aunque la persona enferma no apetezca adoptar el proceso de conciencia de Krishna, Srila Rupa Goswami de todos modos aconseja emprenderlo con sumo cuidado y atención para poder sanar de la enfermedad material. El tratamiento empieza con el canto del Mahamantra Hare Krishna, pues por cantar este santo nombre del Señor, la persona condicionada materialmente se liberará de todos los conceptos erróneos. Cheto Darpana Marjana. Avidya, un entendimiento equivocado sobre la propia identidad espiritual de uno, sirve de fundamento para la ahankara, o sea, el ego falso que existe en el corazón.
La verdadera enfermedad está en el corazón. Sin embargo, si la mente se limpia, si la conciencia se limpia, la persona no podrá ser afectada por la enfermedad material. Uno debe adoptar el canto del Mahamantra Hare Krishna para limpiar la mente y el corazón de todos los entendimientos equivocados que se tengan. Esto es sencillo y beneficioso. Por cantar el santo nombre del Señor, uno se libera inmediatamente del fuego ardiente de la existencia material. El santo nombre del Señor se canta en 3 etapas: la etapa ofensiva, la etapa de aminorar las ofensas y la etapa pura. Cuando el neófito emprende el canto del Mahamantra Hare Krishna, generalmente comete muchas ofensas. Hay 10 ofensas básicas y el devoto que las evita puede entender la siguiente etapa, que está situada entre el canto ofensivo y el canto puro. Cuando alguien alcanza la etapa de pureza, se libera inmediatamente. Esto es llamado Bhava Maha Davagni Nirvapadam. Uno puede saborear el gusto de la vida trascendental tan pronto como se libera el fuego ardiente de la existencia material. La conclusión es que uno debe emprender el canto del mantra Hare Krishna para liberarse de la enfermedad material. El movimiento de conciencia de Krishna está hecho especialmente para crear una atmósfera que permita a la gente emprender el canto del mantra Hare Krishna. Uno debe principiar con fe y cuando esa fe incrementa con el canto, la persona puede volverse miembro de la sociedad. Estamos enviando grupos de Sankirtan por todo el mundo y ellos están experimentando que el Mahamantra Hare Krishna atrae miles de personas a nuestro programa, incluso en las partes más remotas del mundo donde no se conoce a Krishna. En algunas partes la gente comienza a imitar a los devotos y se rapa la cabeza y canta el Mahamantra Hare Krishna apenas unos cuantos días después de oír el mantra. Puede que esto sea una imitación, pero es bueno imitar lo bueno. Algunos imitadores se interesan gradualmente en ser iniciados por el maestro espiritual y se ofrecen para recibir la iniciación. Si uno es sincero, es iniciado y esta etapa es llamada Vajana Kriya. Luego uno se ocupa efectivamente en servir al Señor cantando regularmente el Mahamantra Hare Krishna 16 rondas al día y se abstiene de la vida sexual ilícita, de las drogas y el alcohol, de comer carne y de los juegos de azar. Gracias al Vajana Kriya, uno logra liberarse de la contaminación de la vida materialista. Él ya no va a restaurantes u hoteles para probar los así llamados platos sabrosos preparados con carne y cebollas, ni se interesa por fumar o beber té o café. Él no únicamente se abstiene de la vida sexual ilícita, sino que evita la vida sexual por completo. Él tampoco se interesa en perder su tiempo especulando con juegos de azar. Se debe entender entonces que uno se está limpiando de las cosas indeseables. Anarta nebrite. La palabra anarta se refiere a las cosas indeseables. Los anartas desaparecen cuando uno se apega al movimiento de conciencia de Krishna. Cuando una persona se libera de lo indeseable, se sitúa en la ejecución de sus actividades relacionadas con Krishna. En realidad, ella se apega a dichas actividades y experimenta éxtasis al realizar su servicio devocional. Esto recibe el nombre de Bhava, el despertar preliminar del amor latente por Dios. El alma condicionada se libera así de la existencia material y pierde interés por el concepto corporal de la vida, incluyendo la opulencia material, el conocimiento material y los atractivos materiales de todo tipo. En ese momento uno puede comprender quién es la suprema personalidad de Dios y qué es su Maya. Aunque Maya esté presente, no puede perturbar al devoto que ha alcanzado la etapa de Bhava. Esto ocurre porque el devoto puede ver la verdadera posición de Maya. Maya significa el olvido de Krishna y el olvido de Krishna y la conciencia de Krishna están ubicados lado a lado, tal como la luz y la sombra. Si uno permanece en la sombra, no puede disfrutar las facilidades de la luz, y si permanece en la luz, no puede ser perturbado por la oscuridad de la sombra. Al emprender el sendero de conciencia de Krishna, uno se libra gradualmente y permanece en la luz. En realidad, él ni siquiera toca la oscuridad. En el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22:31 se confirma esto. Krishna Surya Sama Mayahaya Andakara Janan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. Krishna es comparado con la luz del sol y Maya es comparada con la oscuridad. Donde quiera que hay luz del sol no puede haber oscuridad. Tan pronto como uno emprenda el sendero de conciencia de Krishna, se desvanecerá inmediatamente la oscuridad de la ilusión, la influencia de la energía externa. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll just read the Sanskrit again.
Syat Krishna Nama Charitari Sitapya Vidya Pito Patapta Rasanasya Nara Shikanu Hindu Adara Danudinam Kalo Saivajasa Swadri Karam Kramad Bhavati Tadgaramula Hantri. This particular book, it's like one of the smaller books by the number of pages, but it's one of the very greatly powerful books by the exclusive teachings of Rupa Goswami. Este libro en particular, aunque pequeño por su número de páginas, es realmente un gran libro por las exclusivas instrucciones que tiene allí de Srila Rupa Goswami. Srila Prabhupada finished the book on the Vishwarup Mahotsava. He was in Krishna Balaram temple in Raman Reti, India, when he finished this book. Srila Prabhupada se encontraba en India, en el templo de Krishna Balaram en Raman Reti, cuando terminó este libro. And he was introducing this incredible concept of Krishna consciousness to the whole world. Y estaba introduciendo allí este maravilloso concepto de la conciencia de Krishna a todo el mundo. And he explained in the preface that the Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Rupa Goswami. Y explica en el prefacio de este libro que la conciencia de Krishna es conducida bajo la guía de Srila Rupa Goswami. And if you consider that, it's very interesting. Y si consideras esto, es muy interesante. Because we are thinking, Srila Prabhupada, he's leading us. But Srila Prabhupada is saying, this movement is under the supervision of Srila Rupa Goswami. Es interesante porque nosotros pensamos Srila Prabhupada es quien está liderando y quien nos está guiando, pero Srila Prabhupada dice que es Srila Rupa Goswami quien está guiando y está llevando a cabo este movimiento. Being Srila Prabhupada was putting himself directly under the lotus feet of Rupa Goswami. Lo que significa que Srila Prabhupada se estaba poniendo a él mismo directamente bajo los pies del loto de Srila Rupa Goswami. Prior to coming to America, Srila Prabhupada was living in Vrindavan in the Radha Damodar temple. Antes de ir a Estados Unidos, América, Srila Prabhupada vivía en Vrindavan en el templo de Radha Damodar. He had 2 small rooms. Tenía 2 cuartos pequeños. And one of the rooms, which was used as a kitchen, had a small window that overlooked the rear courtyard of the Radha Damodar temple. Y uno de los cuartos que se usaba como cocina tenía una pequeña ventana que daba hacia el patio que tenía el templo de Radha Damodar. And there were the Samadhis and Bhajan Kutir of Rupa Goswami. Y allí estaban el Samadhi y Bhajan Kutir de Rupa Goswami. And there's a very interesting story that comes from a neighboring temple where the pujari was hearing some voice calling out every night from the Radha Damodar temple. Y hay una historia muy interesante de un vecino del templo en la que el pujari escuchaba cada noche una voz que venía del templo de Radha Damodar. So this pujari, he was taking care of the deities in his temple, and when he would be finished with all his seva, it would be fairly late at night. Y el pujari que estaba encargado de hacer su seva con las deidades y el templo terminaba siempre muy tarde en la noche. And being tired, he would, lie down to take rest. Y estando tan cansado, él solía ir a descansar inmediatamente.
But practically every night he would hear some voice calling, but he couldn't understand what the person, he didn't know who it was and what the person was saying. Pero a pesar de eso, cada noche le escuchaba a alguien que decía algo, cada noche no sabía qué era lo que decía ni sabía quién lo estaba diciendo. But it was coming from Radha Damodar temple, the back courtyard. Pero venía del patio trasero del templo de Radha Damodar. So one night he just thought, I'm just going to find out what's going on. Who is this calling out? What are they saying? Así que una noche el Pujari decidió, bueno, voy a descubrir qué es lo que está pasando, quién está diciendo esto y qué es lo que están diciendo. So he went up to his roof. And as you know, in India, quite often the rooftops are flat. So the rooftops are part of the house that's also utilized. People sleep up there. They do all kinds of things up there. Así que él decidió ir hasta el techo. Como saben, en India los techos de las casas suelen ser planos y la gente los utiliza para dormir o hacer cualquier clase de actividades. So he was looking over the roof into the Radha Damodar courtyard. Y él estaba mirando desde el techo al patio trasero del templo de Radha Damodar. And he saw our Srila Prabhupada. He recognized him and he saw him. Of course, at that time, he was not known as Prabhupada, but he was sweeping the courtyard with a little, it's called jaru, a little jaru. A jaru is a broom made with twigs and they're tied together. If you've been to India, you'll know exactly what I'm talking about. Maybe even you have in your country. So many twigs from trees tied together, and he's using that, sweeping the courtyard by the samadhis. Al asomarse allí al patio trasero del templo, él vio a nuestro Srila Prabhupada, que en ese entonces no era conocido como Srila Prabhupada, y él estaba allí barriendo con una escoba de paja el patio alrededor de los samadhis. And he was calling out, "Hey Rup, hey Sanatan, Gurudev, please give me your mercy." He was calling out loudly like that. No one was around. Y él estaba allí suplicando en voz alta, hey Rup, hey Sanatan, hey Guru Maharaj, por favor vengan y otórguenme su misericordia. No había nadie más alrededor de él. In other words, this was not show bottle. This was not for impressing anyone. He was from his heart, sweeping the courtyard in the middle of the darkness of night, calling for the mercy of Rupa, Sanatan, and Srila Bhaktisiddhanta, his guru. Y esto no era solo algo para llamar la atención, él realmente estaba allí suplicando y dándonos un ejemplo, suplicando a Srila Rupa, Sanatan y a su Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, para que le dieran su misericordia. Now, this is a very good lesson because quite often people will come up, especially if you go to India or if you're in an area where there's many persons, Indian persons, they'll come up to you and they will try to touch your feet and they'll say, "Give me your mercy, give me your mercy." Y este es un gran ejemplo porque, por ejemplo, si han estado alguna vez en India, en un lugar donde hay muchas personas locales, van a ver que se van a acercar a ustedes y van a querer tocar sus pies y van a decir, denme su misericordia. They're making demand. Hacen esa demanda, ese reclamo. I call it mercy on demand. Give me your mercy. Lo llaman misericordia a demanda. But Srila Prabhupada was begging for the mercy, and he was, with practical example, sweeping the courtyard for them. Pero Srila Prabhupada estaba rogando por esta misericordia y su ejemplo práctico era que estaba allí barriendo para ellos. Please give me your mercy, he said. Please give me your mercy. Por favor, otórguenme su misericordia, Srila Prabhupada. So, of course, he got
he definitely got some mercy. Otherwise, we would not be here. Por supuesto que él obtuvo alguna misericordia, de otra manera nosotros no estaríamos acá. The Gaudiya Vaishnavas are mostly followers of Chaitanya Mahaprabhu, of whom the 6 Goswamis of Vrindavan are his direct disciples. Y los Gaudiya Vaishnavas son seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de quien los 6 Goswamis de Vrindavan son sus discípulos directos. And Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of the science of Krishna. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció para otorgar a la sociedad el beneficio de esta ciencia de Krishna. And the most exalted, the highest level of all the activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis. Y los ejemplos más exaltados de las actividades y pasatiempos de Krishna son sus pasatiempos conyugales con las gopis. So Mahaprabhu himself appeared in the mood of Srimati Radharani, the best of the gopis. Así que Mahaprabhu apareció él mismo en el humor de Srimati Radharani, quien es la mejor de las gopis. So to understand the mission of Chaitanya Mahaprabhu, following in his footsteps, one must follow the footsteps of the 6 Goswamis. Así que para entender la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu y seguir sus pasos, uno debe entender y seguir los pasos de los 6 Goswamis. Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Jiva, Gopala Bhatta, and Dasa Raghunath. Los 6 Goswamis de Vrindavan. So Sri Rupa Goswami was the leader of the Goswamis. And to guide our activities, he's given us this Upadesamrta, the nectar of instruction to follow. Y Rupa Goswami era el líder de los Goswamis y él nos está dando sus instrucciones a través del Sri Upadesamrta. If we purchase some product on Amazon or at the supermarket store, so the product usually has some little information how to use the product, right? Some instructions. Here's how you use it. Ya saben, por ejemplo, cuando uno compra algún artículo en Amazon, por ejemplo, va a venir con una hoja que trae las instrucciones sobre cómo usar ese artículo. So Rupa Goswami has given this Upadesamrta, the nectar of instructions for us to how to develop Krishna consciousness. De esta manera, Srila Rupa Goswami nos ha entregado a nosotros este Upadesamrta, el néctar de la instrucción, para darnos las instrucciones de cómo llevar a cabo y desarrollar esta conciencia de Krishna. Just as Chaitanya Mahaprabhu left behind 8 shlokas, 8 verses known as Shastastika, Rupa Goswami gave us Upadesamrita so that we may become pure Vaishnavas. Así de la misma manera en que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dejó estos 8 versos conocidos como el Sri Siksastakam, Srila Rupa Goswami nos dejó el Upadesamrta para así darnos la oportunidad de volvernos devotos. So in all spiritual affairs, the first duty is to control one's mind and senses. Y en cualquier camino espiritual, el primer deber es controlar nuestros sentidos. Unless one controls the mind and the senses, it's not possible to make spiritual advancement. A menos de que uno pueda controlar la mente y los sentidos, no es posible realizar algún tipo de avance espiritual. So, everyone in this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. Todas las personas en este mundo material están embuidos por este modo de la ignorancia. So
we must promote ourselves to the platform of goodness, sattvagun, goodness. Promote ourselves to the platform of goodness by following the instructions Rupa Goswami left for us, and then everything, how to make further progress will be revealed. Y debemos elevarnos, promovernos a la plataforma de la bondad sattvagun con las instrucciones que nos ha dejado Srila Rupa Goswami para que de esa manera el progreso sea revelado. This advancement in Krishna consciousness really depends upon, our individual advancement depends upon the attitude of the follower. Y el avance personal que cada uno tiene en la conciencia de Krishna depende de la actitud, la disposición de cada seguidor. So, as followers of the Krishna consciousness movement, one should become, Prabhupada said this, one should become a perfect Goswami. Y como seguidores de la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada solía decir, uno debe volverse un Goswami perfecto. In general, Vaishnavas are known as Goswamis. En general, los Vaishnavas se conocen como Goswamis. So if you want to become a perfect devotee of Krishna, one must become like a Goswami. Así que si quieres ser un devoto perfecto de Krishna, debes convertirte en un Goswami. So Go means the senses, and Swami means the master. Go significan los sentidos y Swami significa el maestro o el señor. So unless one controls the senses and the mind, one cannot become like a Goswami. Así que a menos de que uno pueda controlar los sentidos y la mente, uno no se puede volver como un Goswami. So to achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then become a pure devotee of the Lord, one must follow these wonderful instructions known as Upadesamrta. Así que para volverse un Vaishnava perfecto y por ende un Goswami, uno debe seguir estas instrucciones maravillosas conocidas como el Upadesamrta. And Rupa Goswami has also given other books such as Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagdha Madhava, and Lalita Madhava. Y Srila Rupa Goswami nos ha dado también otros textos maravillosos como el Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhakti Madhava y Lalita Madhava. So the Upadesamrita, nectar of instruction, constitute the first instructions for neophyte or beginning devotees. Y entre estos el Upadesamrita constituye las instrucciones principales y esenciales para los devotos nuevos, neófitos. So Prabhupada concludes by saying one should follow these instructions very strictly. Then it will be easy to make one's life successful. Y Srila Prabhupada concluye que debemos seguir esas instrucciones y de esta manera se va a volver fácil hacer que nuestra vida sea exitosa. So we're on the 7th verse now, but just a little recap that we've learned what we've learned so far. And so one point is a sinful activity cannot be counteracted by a pious activity. Y estamos ahora en el texto número 7, pero para recapitular algo de lo que hemos aprendido, se dijo que una actividad pecaminosa no puede ser contrarrestada con una actividad piadosa. Just like we speak about the 10 offenses to chanting, and one of the offenses to chanting is that we should not chant to counteract sinful activities. In other words, to commit sinful activities on the strength of chanting, that is an offense. And here, go ahead. Así como hablamos hace un momento de las 10 ofensas al cantar el santo nombre, y una de ellas es que no debemos cantar con la idea de contrarrestar actividades pecaminosas que hemos cometido. Because sinful activities cannot be counteracted by simply performing a pious activity. Porque las actividades pecaminosas no pueden simplemente contrarrestarse realizando una actividad piadosa.
So Rupa Goswami is teaching that the real atonement, the paraskita, the real atonement is the awakening of our dormant Krishna consciousness. Krishna consciousness is sleeping within our hearts. And when it's awakened, that is the real atonement. Así que Srila Rupa Goswami nos dice que el verdadero propósito es despertar esta conciencia de Krishna que está durmiendo en nuestros corazones. Esa es el verdadero propósito. Coming to real knowledge. Prabhupada said this real atonement involves coming to real knowledge. And for this, there is a standard practice. Y esto requiere llegar al conocimiento real, y para esto se requiere práctica. So the human being is meant to be trained according to certain principles to revive our original knowledge. And such a methodical life is described as tapasya. Y los seres humanos estamos hechos para pasar por un proceso de entrenamiento para lograr este propósito. Esto se conoce como tapasya. And this tapasya is an activity that we voluntarily undertake in order to become more advanced in Krishna consciousness. Y esa tapasya se conoce como las actividades que desarrollamos de forma voluntaria para avanzar en el proceso de la conciencia de Krishna. And not only an activity we take it voluntarily, but generally it's an activity that takes us out of our comfort zone, some inconvenience, but we voluntarily accept that inconvenience in order to become firmly fixed in Krishna consciousness. Y no es solamente actividades que tomamos voluntariamente, sino actividades que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos llevan a retarnos y a avanzar en la conciencia de Krishna. So when one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, then one can easily surpass all the other practices, like the yogi practices are trying to control the mind, or, following certain types of yoga. These are like artificial impositions when compared to Krishna consciousness. Y cuando uno es lo suficientemente afortunado de tener la asociación de un devoto puro, uno puede fácilmente superar todas estas otras prácticas, como la práctica del yoga, que quiere controlar la mente, pero que son prácticas artificiales. Uno puede superarlas fácilmente. Prabhupada explained that following the regulated principles of Krishna consciousness, meaning to refrain from illicit sex, in other words, outside of marriage, meat eating, intoxication, gambling, if we just follow these, we'll automatically be raised up. And then by engaging in the service of the Supreme Lord, under the direction of a bona fide spiritual master, we'll actually become able to fully understand ourself and relationship with God. Srila Prabhupada solía decir que por seguir los principios regulativos, abstenerse del sexo, de la intoxicación, de las apuestas, uno iba a elevarse, pero al estar bajo la guía de un devoto puro, uno iba a poder elevarse en el proceso de la conciencia de Krishna y elevar así también la conciencia. So one of the important points is to control the tongue. Uno de los puntos importantes es controlar la lengua. And of course, in controlling the tongue, we have two wonderful activities. One is honoring Krishna Prasad, and the other one is chanting the Hare Krishna Maha Mantra, Harinam Sankirtan. Y para el control de la lengua tenemos dos actividades maravillosas. Una es honrar el Krishna Prasad y el otro es cantar el Maha Mantra Hare Krishna. So these controlled speech, as conveyed by Rupa Goswami, advocates speaking about Krishna and not artificial, like not imposing artificial, Prabhupada calls impersonal silence.
Y para controlar también la lengua y lo que hablamos, Srila Rupa Goswami nos dice que debemos hablar acerca de Krishna y no, como también nos decía Srila Prabhupada, crear un falso sentido de control y de silencio. There's a beautiful verse that was mentioned in the purport from the Chaitanya Charitamrita. Krishna Surya Sama Maya Hoya Adhikara. Yahan Krishna Tahanahi Mayara Adhikara. That Krishna is just like the sun and Maya is just like darkness. And when the sun is present, there's no question of darkness. And if Krishna is present in the mind, then there's no possibility of the mind being agitated by Maya's influence. Y tenemos este verso, hermoso verso del Chaitanya Charitamrita que está citado allí en el significado, donde se dice que donde está el sol no está la oscuridad o la sombra, y de la misma manera donde está Krishna no hay lugar en la mente para verse agitada por Maya. So another point is tolerance. That one must, individually, we should be ready to tolerate all insults to our own self. But when Krishna, or as pure devotee, is blasphemed, then a devotee can become angry. Generally, we are trying to curb or control anger. But actually, it's understood that in relationship to ourselves, we can tolerate anything. But if we see another devotee be blasphemed or attacked, then we have the duty and obligation to become like fire against the offenders. Y otro punto aquí es la tolerancia, que se dice que cuando hay insultos que vienen hacia uno mismo, uno no se enoja, uno debe tolerarlos, pero cuando se cometen ofensas o blasfemias hacia otros devotos, es deber y obligación de uno mismo enojarse y tomar acción frente a ello. So this krodha, this anger, it has to be controlled, but it can't really be stopped. So we control it by properly applying it. Y esta krodha o la ira debe ser controlada, pero para controlarla, es decir, no se puede erradicar, debemos dirigirla apropiadamente. Have you heard the story about Hladini, a young woman who had a disciple of Prabhupada who had been in New Vrindavan and then went to Africa to preach? Have you heard about her? ¿Han escuchado esta historia acerca de Ladini, una discípula de Srila Prabhupada que vivía en Nueva Vrindavan y que luego fue a África a predicar? ¿La han escuchado? No. Have you heard about Dasi? Have you heard about her? Yes, I actually recently read about her. Yes, so here was a person, very mild and meek, humble person, never raised her voice to anyone, just a pure servant of Lord Jagannath. Ella era una persona muy tranquila, nunca le levantaba la voz a nadie, ella era una serviente que complacía al Señor Jagannath. And to assist Srila Prabhupada's preaching mission, she left Lord Jagannath in New Vrindavan and traveled with her small Gaura, well, they weren't that small, with her Gaura deities to Africa to preach the glories of the holy name, along with Bhakti Tirtha and other devotees. Y para asistir y apoyar la misión de Srila Prabhupada, ella dejó al señor Jagannath de Nueva Vrindavan y viajó con sus deidades de Sri Gaura hasta África junto con Bhakti Tirtha Maharaj y otros devotos para apoyar allí la misión. Just like in New Vrindavan and other nearby places, wherever she went, she would be carrying her Jagannath deities. Still like about so big. They're still being worshipped by a god sister. So you would see pictures of her carrying Lord Jagannath. When she went to Africa, she would have Gaura in her arms.
Y ustedes pueden ver fotos de ella que cuando estaba en New Brindavan y en lugares cercanos, ella siempre iba cargando las deidades del señor Jagannath, que aún son adoradas por una hermana espiritual allí. Y cuando fue a África, ella andaba siempre con las deidades de Sri Gornitai. She was absolutely fearless. Ella no tenía ningún miedo, no tenía temor alguno. And the people there loved her because she was just so kind and generous-hearted. Y la gente allí la quería mucho porque ella era tan humilde y tan amorosa, con un corazón muy amoroso. So, you know, in these countries, and there's always some conflict between one country to the other. Y en estos países en África siempre suele haber algún conflicto de un país hacia otro. And there was this warlord who was always trying to get more and more territory under his control. Y había allí una persona, uno de estos líderes, que siempre quería obtener más territorio bajo su control. So through prasadam distribution, she had come in contact with him. Así que a través de la distribución de prashadam, ella había tenido contacto con él. And although he was feared by so many persons, he was thinking that, you know, if he does a little service for Krishna, for Lord Chaitanya, maybe his heart will change. Y aunque mucha gente le tenía miedo a esta persona, ella pensaba que quizá en su corazón iba a despertar algún amor por Krishna e iba a cambiar. And she was engaging also in prasadam distribution. Y ella estaba también involucrada en la distribución de prashadam. And he gave some assistance. Y él brindó algún apoyo. But then, you know, as is such with materialistic people, they're very fickle. Their minds can flip one way or the other without warning. Pero después, como suele pasar con las personas materialistas, su mente cambió por completo, pueden cambiar de una idea a otra sin ningún aviso. And because the devotees were distributing prasad, but they were also preaching Krishna consciousness. Y debido a que los devotos estaban distribuyendo prashadam, pero también estaban predicando la conciencia de Krishna, And he did not like that. a él no le gustó. And one day he sent his men with their big rifles to their small temple. Y un día decidió enviar a sus hombres con sus grandes rifles al pequeño templo que tenían allí. And all the devotees were told to come outside immediately. A todos los devotos se les dijo que debían salir inmediatamente. And he told Hilidini and the other ladies, go back inside. You can go back inside the temple. Y él le dijo a Ladini y a las otras mujeres, ustedes vayan de vuelta al templo, pueden ir de vuelta al templo. But she could understand something was not right. Pero ella pudo entender que algo no estaba bien. And sure enough, these people, these warlord soldiers, they told the men to line up in a line. Y estas personas le dijeron a los hombres que se pusieran en una línea. Ladini, sorry. Although she could have stayed inside, she stood out and she watched. So the men told to line up to the devotees, and they raised their rifles. Y Ladini, aunque pudo haberse quedado dentro del templo, ella vio la instrucción que le dieron a los devotos de pararse en una fila y vio al hombre apuntando a ellos con su rifle. When she saw that, she fearlessly ran right into the firing squad, pushing them and saying, "You cannot kill devotees." Y tan pronto ella vio esto, ya corrió a la línea en la que estaban los devotos y se detuvo en medio de estos hombres y les dijo, ustedes no pueden matar a los devotos. But these were men without a soul. Pero estos hombres no tenían alma. And they assassinated her. They shot her dead on the spot. Y allí mismo la asesinaron y la mataron allí mismo. Along with the men.
junto con los hombres, los devotos que habían salido. And her body was thrown into the nearby river. Y su cuerpo fue arrojado al río que estaba allí cerca. Actually, it was a glorious death. She used her anger properly, and she gave her life for what she believed in. De hecho, fue una muerte gloriosa porque ella usó su ira propiamente y dio su vida por lo que ella creía. I don't know how many people would be able to do such a heroic act. No sé cuánta gente estaría dispuesta o podría hacer un tal acto heroico. So anger, it has to be controlled, but it can be used for Krishna. Así que la ira se puede controlar, pero puede ser usada para Krishna. And then we come to the tongue. Y luego llegamos a la lengua. We all experience that the tongue, like the tongue is in our mouth, but it almost has its own life. Y todos, bueno, hemos experimentado la lengua, está en nuestra boca, pero pareciera que tiene su propia vida, que tiene vida propia. Give me this, give me that. I want to taste this, I want to taste that. Nos dice, dame esto, dame aquello, quiero probar esto, quiero probar lo otro. So generally we should control the tongue. We shouldn't allow the tongue to eat just whimsically according to its choice. Y por lo general deberíamos controlar nuestra lengua, no deberíamos dejarla disfrutar o comer caprichosamente de acuerdo a su deseo. No, we should control the tongue by supplying Krishna prasad. Deberíamos controlar nuestra lengua al proveerla de Krishna prasad. And as devotees, our attitude should be, I'll only eat what Krishna gives. I'll only eat Krishna prasad. Y nuestra actitud como devotos debería ser, solo voy a tomar lo que Krishna ha comido, solo voy a tomar prasad de Krishna. So that is the proper way to control the urge of the tongue. Así que esta es la forma apropiada de controlar la urgencia, el impulso de la lengua. Take Krishna prasad at scheduled times, and we shouldn't eat in these karmi restaurants, even if they're vegan or vegetarian. What does that mean? We only want Krishna prasad, that wonderful food that has been prepared for Krishna's pleasure and offered to Krishna. We want to take that kind of food. Y como devotos nosotros deberíamos tomar únicamente Krishna prasad, no deberíamos ni siquiera tomar alimentos de estos restaurantes karmis, ya sean veganos o vegetarianos, porque nuestra actitud es que solo queremos tomar lo que Krishna ha tomado. So if we stick to this principle of taking only prasad, then the urges of the belly and the tongue both can be controlled. Así que si seguimos estrictamente este principio de solo tomar Krishna prasad, nuestra lengua y nuestro estómago van a poder ser controlados y van a estar satisfechos. And of course, the sex impulse, we say the tongue is the most difficult and voracious to control, but for many people, the sex impulse is very, very difficult to control. Y por supuesto está entonces el impulso sexual, que solemos decir que es uno de los más difíciles de controlar y por supuesto para muchas personas es el más difícil de controlar. So the sex impulse can be controlled by not unnecessarily following its agitation, instead by following the regulated principles of freedom. So by regulative principles of freedom, it means that we utilize the sex impulse for serving Krishna. Y este principio, este impulso sexual se puede controlar por seguir los principios establecidos. Esto quiere decir seguir los principios regulados de la libertad, que es utilizar el principio sexual para servir a Krishna, el impulso sexual para servir a Krishna. And it's explained that the utilization of the sex impulse in the genitals
is for ultimately procuring nice children to teach how to become nice Vaishnavas. Y utilizar este impulso sexual para servir a Krishna básicamente es utilizar el deseo sexual y los genitales para procrear niños y educarlos propiamente para que sean conscientes de Krishna. Nowadays, people are not so inclined to practice restraint when it comes to sexual activities. But if we actually are sincerely desiring to advance in Krishna consciousness, then that is definitely something we have to address. Y en la actualidad no muchas personas están interesadas en restringir la satisfacción de este deseo sexual, pero si nosotros queremos realmente avanzar en la conciencia de Krishna, es algo que tenemos que seguir, el controlar estos impulsos sexuales. Prahlad Maharaj said in 7th canto, the 5th chapter, 30th verse, he said, for those who have decided to continue their existence in this material world for the gratification of their senses, there's no chance of becoming Krishna conscious, not by personal endeavor, by instructions from others, or by joint conferences. Y así lo dice Prahlad Maharaj en el 7º canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 5, el texto 30, que no hay manera en la que uno pueda avanzar en la conciencia de Krishna si está involucrado en esta satisfacción. So he explained they are dragged by the unbridled senses, it means uncontrolled senses, into the darkest regions of ignorance, and thus they madly engage in what is called chud, punas charvita charvananam, chewing the chud. Y allí explica que estas personas se ven arrastradas completamente a la ignorancia por estas prácticas y caen en masticar lo masticado. Yeah. So when the individual souls are under the control of the internal energy, under Krishna's control, in other words, the only engagement is satisfaction of Krishna and Vishnu. Y cuando las personas están siendo dirigidas por esta energía interna de Krishna, van a realizar actividades para la satisfacción de Krishna. So this is the position of a Mahatma, or an elevated soul. Y esta es la posición de un Mahatma, de un alma elevada. And the main problem confronting the conditioned souls is the repetition of birth, old age, disease, and death. Birth, old age, and disease over and over. This is the main problem for conditioned souls. Y el problema principal que enfrentan las almas condicionadas es el ciclo repetido de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte constantemente, repetidas veces. So in the material world, you have to work for the maintenance of the body and soul. You have to. But the challenge for a devotee is, how can one perform in a manner favorable for the execution of Krishna consciousness at the same time they're performing the work to maintain their body? Y es inevitable tener que hacer algún tipo de trabajo para mantener nuestro cuerpo, pero el reto para las personas que quieren ser conscientes de Krishna es cómo llevar a cabo estas actividades al mismo tiempo que esas actividades me van a servir para desarrollar la conciencia de Krishna. One thing is that one must always remember Krishna, and the easiest way is by chanting his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una de pues estas actividades es siempre recordar a Krishna, y la forma en la que podemos siempre recordar a Krishna es a través de sus
de su santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One time there was a mother and father, parents of a devotee, and they came to meet Prabhupada along with their son. The son was already living in the temple, so the parents came to meet Prabhupada, and their son was also present. Una vez un padre y una madre junto con su hijo fueron a ver a Srila Prabhupada. Su hijo ya vivía en el templo y su madre y padre llegaron para conocerlo a Prabhupada. And their plan was to convince their son to come back home. Y su plan, Prabhupada, they were going to convince that son. Y su plan era convencer a su hijo de volver a casa y de que Srila Prabhupada convenciera a su hijo de volver. So they were saying so many things. Así que empezaron a decir toda clase de cosas. Trying to entice their son, come back, come back. Tratando de convencer a su hijo, regresa, regresa. And Prabhupada said to the parents, you know, he is here by his choice. I'm not keeping him. He can go if he likes. He can go. Y Prabhupada le dijo a sus padres, él está aquí por su voluntad. Yo no lo estoy reteniendo a él. Si él quiere, él se puede ir. But the young man, he was not inclined to leave Krishna consciousness. Pero el hijo de este hombre joven no quería de ninguna manera irse de la conciencia de Krishna. And the parents were trying so many different ways to convince their son and to convince Prabhupada that this boy should go with them. Y los padres trataban de todas las formas posibles de convencer a su hijo de que volviera a casa y de convencer a Prabhupada de que él no debía estar allí en el templo. So finally they said, well, if all you do is chant Hare Krishna, who is going to milk the cows? Así que sus padres dijeron finalmente, bueno, si todo lo que haces es cantar Hare Krishna, entonces, ¿quién va a ordeñar a las vacas? And Prabhupada smiled. He goes, oh, we will milk the cows. And he goes like this, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Así que Prabhupada dijo, oh, nosotros vamos a ordeñar a las vacas. Y empezó a hacer así, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then the parents, they admitted defeat. Y los padres finalmente se dieron cuenta de que estaban derrotados. And they were actually smiling when they left. Y estaban de hecho sonriendo cuando se fueron. They came to capture their son. They didn't get what they wanted, but by Prabhupada's grace, they were happy and they left with a smile on their faces. Ellos venían a atrapar a su hijo, no lo lograron, pero aún así, por la gracia de Srila Prabhupada y su misericordia, ellos se fueron felices y con una sonrisa en su cara. And his servant said, oh, Srila Prabhupada, everyone just loves you. Y su sirviente le dijo, oh, Srila Prabhupada, todo el mundo sencillamente te adora. And Prabhupada answered very seriously, he says, yes, because I love everyone. Y Srila Prabhupada de forma muy seria le respondió, así es, porque yo los amo a todos. So we all require possessions and we have needs such as food, clothing, money, shelter, and other things necessary for the maintenance of the body. But the injunction is we should not collect more than is necessary for our basic needs. Y todos de alguna manera u otra vamos a demandar cosas que necesitamos, refugio, comida para mantenernos, pero el deber o el mandato es que no debemos tomar nada más que lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. We learn this lesson also from nectar of Sri Upanishad. Y hemos aprendido también esa lección del Sri Upanishad. Isavashamidam sarvam. Take only what you need and leave the rest aside for others.
y Sabhasyamidan Sarvan, toma solamente lo que necesitas y deja el resto a un lado para los otros. So if this basic principle is followed, there will be no difficulty maintaining the body. Así que si se siguen estos principios básicos, no va a haber dificultad para mantener el cuerpo. Unfortunately, in general, people don't like to accept plain living and high thinking. Desafortunadamente, por lo general, las personas no van a querer aceptar una vida limpia y sencilla y un pensamiento elevado. Even the devotees, unfortunately, like I'm living in New Vrindavan, and it's supposed to be a farm community. And of course, there is farming agricultural work and there's cow protection going on. But the vast majority of the devotees, myself included, to be honest with you, we're not out there putting our hands in the dirt and, we're not in the barn milking those cows and brushing the cows, It's simple life. I mean, nobody's living extravagantly, but neither are we living that simply. There's in the old days, we did not hesitate to just like sleep on the floor and sleep and have no electricity and take a bath out of a creek. That's what the devotees here did. But unfortunately, people don't accept this so much anymore. Pero desafortunadamente ni siquiera los devotos estamos tan dispuestos a aceptar este tipo de vida en la actualidad. Incluso allí donde vivo, en New Vrindavan, aunque es una comunidad rural y se supone que hay actividades rurales, muchos devotos, incluyéndome, no estamos allí quizá en el barro haciendo el trabajo directamente en el campo que se requiere, y aunque no vivimos suntuosamente, no estamos allí dispuestos para hacer estas actividades. Anteriormente ni siquiera lo dudábamos y íbamos a hacer cualquier actividad que fuera necesaria. So I'm not pointing a finger at New Vrindavan because it's a wonderful community and our cows are really well cared for. But my point is, in general, everywhere, there should be so many more farm communities, but by this point in time, but somehow there's a hesitancy in devotees to accept plain living and high thinking. Y por supuesto no estoy señalando New Vrindavan, es una comunidad maravillosa y allí pues se lleva a cabo todo el servicio de la protección a las vacas. Las vacas tienen una vida maravillosa, pero a estas alturas debería haber más comunidades rurales, pero desafortunadamente no estamos dispuestos a aceptar esta vida sencilla y el pensamiento elevado. So the human life is meant for God realization, and human beings, we're being given higher intelligence just for that purpose. Y de esta manera la vida humana tiene como propósito la conciencia de Krishna, la realización, y por esto los seres humanos hemos sido otorgados esta inteligencia superior para llevar a cabo este propósito. So that is, of course, it doesn't mean you can only be God realized on a farm, but still the concept of plain living and high thinking, we used to say simple living, plain living and high thinking, it is quite suitable to simple farm life. Y por supuesto, no es que no puedas desarrollar la conciencia de Krishna o este tipo de vida a menos de que estés en una comunidad agrícola, en una comunidad rural, pero este tipo de vida en comunidad va muy de la mano con el pensamiento, con la vida sencilla y el pensamiento elevado. So no matter, we have to really consider what is the point of human life, and that is simple. Life is meant, our human life is meant for God realization. Y de cualquier manera debemos ser conscientes de cuál es el objetivo de la vida humana, y esto es que la vida humana está hecha para la autorrealización. So the recommendation for Rupa Goswami for reviving our original Krishna consciousness is that somehow or other
we should apply our minds to Krishna very seriously and thus become fearless over death. Y la recomendación de Srila Rupa Goswami para que podamos llevar este cometido es que de alguna manera pongamos nuestra mente al servicio de Krishna y dejemos de ser temerosos. As younger devotees, we knew the mantra, you know, the mantra, birth, death, disease, and old age. So we had that mantra down, but we didn't really have much experience with death. Siendo devotos jóvenes, nosotros teníamos este mantra del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, pero siendo personas jóvenes no teníamos mucha realización o cercanía con la muerte. And we didn't have much experience with disease. Tampoco teníamos mucha experiencia con la enfermedad. But now many of us in our older age, like myself, we are very much aware of the disease and death part of life. Pero ahora, ya que muchos de nosotros somos mayores, hemos tenido ya experiencia con la enfermedad y con la muerte. Almost every day we find out one of Srila Prabhupada's early soldiers has quit his body or her body. Casi a diario tenemos la noticia de que alguno de los soldados de los primeros días de Srila Prabhupada ha abandonado su cuerpo. So after death, we don't know our destination because we're completely under the control of the laws of material nature if we have not utilized our life and time for self-realization, for God realization. Y después de la muerte no sabemos realmente qué pasa, no tenemos mucho conocimiento si estamos funcionando bajo las leyes de la energía material y no estamos aprovechando nuestro tiempo para la autorrealización. So only the Supreme Personality of Godhead is the controller over the laws of nature. Y solamente la Suprema Personalidad de Dios es quien controla las leyes de la naturaleza. For people that haven't taken shelter of Krishna, the idea of death is very fearful. Para las personas que no han tomado refugio en Krishna, la idea de la muerte solo representa mucho miedo. And we are seeing on the contrast how devotees, they know they're leaving their bodies and they're just smiling and chanting the beautiful Maha Mantra peacefully. Y en contraste, remembering Krishna, speaking about Krishna, hearing about Krishna. Y en contraste vemos cómo los devotos, aún sabiendo que están cerca de abandonar sus cuerpos, están felices cantando Hare Krishna, hablando de Krishna, escuchando acerca de Krishna. So again, only Krishna is controller of the laws of nature. Así que de nuevo, solamente Krishna controla las leyes de la naturaleza. So if we take shelter of Krishna seriously, then there's no fear of being thrown back into the cycle of so many species of life. Así que si confiamos y nos refugiamos seriamente en Krishna, no hay ningún miedo de ser nuevamente arrojados en este círculo de nacimiento de las diferentes formas de vida. Because Bhagavad Gita assures us that a sincere devotee will surely be transferred to the abode of Krishna. In other words, upon leaving this body, will naturally go to Krishna. Porque el Bhagavad Gita nos asegura que los devotos sinceros van a ir a la morada de Krishna, así que al dejar estos cuerpos, con seguridad vamos a ir donde Krishna. So this attraction for Krishna consciousness in association with pure devotees is a sign of great fortune. Así que sentirnos atraídos por la conciencia de Krishna en asociación de grandes devotos es una gran fortuna. And it's confirmed by Lord Chaitanya that only fortunate persons, by the mercy of both the pure devotee, spiritual master, and the mercy of Krishna, that will get the seed of devotional service. Y está confirmado por Sri Chaitanya Mahaprabhu que solamente las personas afortunadas que tienen la misericordia del Maestro Espiritual y de Krishna van a obtener esta semilla del servicio devocional.
In other words, for the devotee, there is nothing to fear. En otras palabras, para el devoto no hay nada que temer sobre el nacimiento y la muerte. So when we speak, when we discuss or we speak about arguments and reason, you know, like especially if you're preaching, you find people that want to argue points and they try to assert their idea of reason. So when we speak about arguments and reason, it means arguments and reason on the basis of revealed scripture, of Shastra. Y cuando, por ejemplo, estamos discutiendo sobre argumentos y razones, cuando estamos predicando, estos argumentos y razones que usamos para hablar deben ser basados en el Shastra. So a first-class devotee, meaning someone who's very advanced, is not interested in dry speculative methods meant for wasting time. Y un devoto de primera clase, es decir, un devoto avanzado, no está interesado en especulaciones o en argumentos que sean una pérdida de tiempo. People in general are very expert at wasting time. La gente en general es muy experta en perder el tiempo. Even some people, you know, they may be having some mental disturbances and they go for some counseling and the person goes, get a hobby, you know, get busy, you have to do something, keep busy. But they don't consider keep busy for what? They don't consider to help the person connect with the Supreme Lord. Incluso las personas que a veces pueden tener alguna perturbación mental y van a consejería, se les dice, debes buscar un hobby, debes mantenerte ocupado, pero nunca se preocupan por mantenerse ocupado en qué, con qué propósito. A very dear friend of mine recently confided to me that she had undergone some difficulties in her life, and she was trying to find, you know, her mind was very disturbed. So she thought, let me try this yoga, let me try that yoga, let me try this, you know, so she didn't give up Krishna consciousness, that wasn't the issue, but she was trying some other things, right? And she was finding herself more and more disturbed. Una amiga muy cercana recientemente me confió que estaba pasando por un momento difícil y estaba buscando diferentes cosas, probó algo del yoga, no había dejado la conciencia de Krishna, pero estaba buscando otras formas de pasar este momento y terminó más confundida. So an advanced devotee, also known as first-class devotee, they're expert, it's described in Upadesamrta that there is one who's very expert in the study of relevant scriptures. And he's also expert in putting forth arguments in terms of the scriptures. Y se dice en el Upadesamrta que un devoto de primera clase o un devoto avanzado es muy experto en el estudio de las escrituras relevantes y asimismo en utilizar las escrituras al momento de dar argumentos. That the first class devotee will present conclusions with perfect discretion and consider the ways of devotional service in very decisive ways. He's not going to try this road, try this road. Here's the road you need to be on, the road of perfect devotion, and he will give that direction. Y el devoto avanzado es muy experto en ser conciso, en dar las instrucciones acerca del servicio devocional. Él no va a hablar con rodeos, sino que va a ser muy conciso y experto en explicar cuál es el camino a seguir. And he does that because they understand that the first class devotee understands that the ultimate goal of life is to attain the transcendental loving service of Krishna and know that only Krishna is the object of worship and real love. Y el devoto de primera clase hace esto porque él entiende que la meta última de la vida es alcanzar el servicio trascendental amoroso a la suprema personalidad de Dios. So then the second grade of devotee
they're not so expert in arguing on the strength of Shastra or scripture, but they have firm faith in Lord Krishna. They have firm faith in Krishna consciousness. They just don't have expert developed knowledge of the Shastra to effectively argue the point. Y el devoto de segunda categoría, él no es muy experto en argumentar con base en el Shastra, pero él tiene una fe muy firme en Krishna y utiliza esto al momento de hablar, aunque no tiene los argumentos en el Shastra. So they may not be always able to convince an opposing party, but still they are convinced about Krishna, the supreme object of worship. Y quizá no puedan siempre convencer a la parte opuesta acerca de Krishna, pero van a estar siempre muy firmes en su fe y en su convicción acerca de Krishna. And then there's the Neophyte Devotees. So Neophyte is one whose faith is not strong and they don't actually recognize the decisions of the revealed scriptures. Y luego está el devoto neófito, es alguien que no tiene la fe muy firme y que no reconoce tampoco las instrucciones y la autoridad de las escrituras. Such a person, a neophyte person, which is practically most of us, their faith can be changed by someone else who presents a strong argument or an opposite decision. And the neophyte has not developed firm faith, so they get easily deterred and sometimes they fall out. Y este devoto neófito, que suele ser muchos de nosotros, al no tener una fe muy firme, si escuchan argumentos de otra parte, pueden ser convencidos y pueden caerse y fallar en su fe. So a wise person who simply realizes the greatness of God is also counted as a neophyte. Y una persona sabia que sencillamente realiza la grandeza de Dios es también considerada una persona neófita. Many times you can hear from persons of other spiritual standards or traditions, God is great, God is good, but they have no clue or example why he's great, why he's good. We agree God is great and God is good, but we know why he's great, we know why he's good, and we have so many examples. Muchas veces escuchamos a personas que quizá practican otras tradiciones, es decir, Dios es grandioso y nosotros acordamos con que Dios es grandioso, pero muchas veces estas personas no saben por qué Dios es grande, por qué Dios es bueno. Nosotros tenemos muchos ejemplos y argumentos de por qué Dios es grandioso y es bueno. Many times people in general, and including devotees, they get caught up with nice little feel-good sayings. Muchas veces la gente en general o incluso los devotos se quedan atrapados en decir bonitas palabras. There's some words that are put together, they sound nice, they feel good, but there's no connection to Krishna. Se colocan juntas algunas palabras que suenan bien, se siente bien, pero no tienen ninguna conexión con Krishna. That is neophyte. Y esto es neófito. So anyone who has a desire or aspiration for satisfying their senses by becoming more and more important, either in the material sense or in the spiritual sense, cannot relish the really sweet taste of devotional service or the holy names. Y cualquier persona que tenga el deseo de satisfacerse a sí mismo y volverse importante en el mundo material no va a tener la oportunidad de saborear el dulce servicio amoroso de Krishna. Yeah. So devotional service isn't a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. It's a substance, and it means practical
activity. Devotional service means practical activity. It's not Y el, just y el servicio devocional no tiene que ver con sentimentalismo, ni ningún éxtasis externo, sino que es algo práctico. Servicio devocional significa práctica. yeah. And when by good fortune a person comes in contact with a pure devotee, even if they're not a completely pure devotee, but if they're convinced about Krishna consciousness and they hear from that person patiently, one begins to follow the path of devotional service. Y una persona, aunque no sea un gran devoto, si por fortuna se encuentra en la asociación de un gran devoto y por escucharle atentamente y por tener una fe en Krishna, poco a poco va a seguir este camino del servicio devocional. And such an opportunity is offered to a person who is actually sincere at heart. Y tal oportunidad es ofrecida para aquellas personas que son realmente sinceras en su corazón. So Prabhupada explained that the International Society for Krishna Consciousness is actually giving a chance to humanity at large. Y Srila Prabhupada explica que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es realmente brindar esta oportunidad para la humanidad en total. If by good fortune one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, then the path of liberation is immediately opened. Y si por buena fortuna uno toma esta oportunidad para desarrollar la conciencia de Krishna, el camino de la liberación se va a abrir automáticamente. So this endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called utsava. So this utsava is enthusiasm. Y el esfuerzo llevado a cabo con inteligencia en la conciencia de Krishna se conoce como utsaha, que es entusiasmo. Yes, and the devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of Krishna. Y el devoto encontrará los medios y las formas en las que todo se va a poder utilizar para la conciencia de Krishna y el servicio a Krishna. This nirbandha Krishna sambandhe, yukta vairagyam uchyate. Everything can be used favorably in Krishna's service. Todo se puede usar favorablemente al servicio de Krishna. And the execution of devotional service is not a matter of idle meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. Y la práctica de la conciencia de Krishna no es sencillamente un camino de una meditación inactiva, sino que es una práctica que se ejecuta en la vida. Srila Prabhupada was speaking in 1973 in London, and he was talking about this point. He goes, when you work for Krishna with love and enthusiasm, that is your Krishna consciousness. Y Srila Prabhupada estaba hablando de esto en Londres en 1973 y decía, si tú trabajas con amor para Krishna, esto va a ser un trabajo para la conciencia de Krishna. If you're thinking, oh, this is troublesome, but what can I do? The people ask me to do it, I have to do it. That's not Krishna consciousness. Si tú estás pensando, tengo que hacer esto, me pidieron que hiciera esto, esto no es trabajo en la conciencia de Krishna. You have to do it voluntarily with great pleasure. Debes hacerlo de forma voluntaria y con gran placer. Then you know. Y entonces sabrás. Again, the third verse, it's you should be enthusiastic and patient and confident. Y el tercer verso nos dice, debemos ser entusiastas, pacientes y confiados. Very confident. When I am engaged in Krishna's business, Krishna's activities, Krishna will surely take me back home, back to Godhead. Debemos tener la conciencia de que si estoy ocupado en las actividades de Krishna y en el servicio a Krishna, Krishna me llevará de vuelta a casa. And Krishna says,
Man manabavad bhaktao madhyaji nam namaskaru. I will take you back. It is stated. Y Krishna dice, yo te llevaré de vuelta. Yeah. It's Bhagavad Gita, 1865, just, I'll take you back. Just surrender unto me. Y en el Bhagavad Gita, capítulo 16, texto 65, Krishna sencillamente dice, yo te voy a llevar de vuelta conmigo. And Prabhupada commented, Krishna is not a liar, so we have to work with enthusiasm. Y Srila Prabhupada lo dice, él no es un mentiroso, así que debemos trabajar con entusiasmo. And the activities must be executed with patience. Y las actividades se deben llevar a cabo también con paciencia. That we shouldn't be impatient in Krishna consciousness. No debemos ser impacientes en la conciencia de Krishna. And he was explaining that the Krishna consciousness movement was started single-handedly because, he came over alone. So just one person alone. So in the beginning, there was no response. But he continued to execute his devotional activities with patience, and then gradually people began to understand the importance of the movement. And Y Srila Prabhupada nos explicaba el movimiento de la conciencia de Krishna se hizo con paciencia. Él fue un hombre que llegó solo y al principio la gente no respondía, pero él siguió realizando sus actividades con paciencia y eventualmente la gente vino a él. One god sister, Dinatarani Devi Dasi, wrote a letter to Prabhupada expressing her situation and was wondering if there was any hope for someone like her in Krishna consciousness. Y una hermana espiritual, Dinatarani, estaba escribiendo una carta a Srila Prabhupada explicando su situación y preguntaba si había alguna esperanza para alguien como ella en la conciencia de Krishna. And he told her 3 ingredients must be there. Y él le dijo, 3 ingredientes deben estar allí presentes. And if one of those ingredients is missing, then your endeavor will not be successful. Y si alguno de estos ingredientes falta, tus esfuerzos no van a tener éxito. So the ingredients were enthusiasm, determination, and patience. Y los 3 ingredientes eran entusiasmo, determinación y paciencia. And if one is missing, then you will find your endeavor will fall short. Y si alguno de estos falta, entonces tus esfuerzos no van a ser suficientes. So all the devotees of the Lord are under the protection of his supreme potency, and we shouldn't deviate from the path of devotional service. Y los devotos del Señor están bajo su potencia y no deberíamos desviarnos del camino de su servicio. And this is called Utsahanishka Daryat Tatta Karma Kavartatat, enthusiastically executing the regulated principles of devotional service with patience and confidence. And in this way, one can actually advance in Krishna consciousness without hindrance. Y esto significa llevar a cabo el servicio devocional con entusiasmo, determinación y paciencia para así lograr el éxito del servicio devocional. He commented on another lecture about nectar of instruction. These are the 6 principles we should always remember: enthusiasm, patience, conviction, determination, following the regulative principles, becoming honest, and the association of devotees. So 6 things: enthusiasm, patience, conviction, follow the regulative principles, be honest, and maintain the association of devotees. Y estos 6 principios fueron mencionados por Srila Prabhupada en otra conferencia acerca del néctar de la instrucción: entusiasmo, determinación, convicción, seguir los principios regulativos, estar en la asociación de los devotos.
So I see it's getting a little late. I will just read this little part from Shamsundar's book, Chasing the Rhinos. And he was mentioning that in January of 27, I'm not sure the year, but he was in the Calcutta temple and he was speaking. He says, even in our society, Krishna consciousness society, if there's no mutual cooperation, then it will fall down immediately. Y les voy a leer un poco acerca de este libro de Shama Sundar, Chasing the Rhinos, en donde en enero 27, no sé exactamente de qué año, en Calcuta, Srila Prabhupada estaba diciendo que incluso en nuestra sociedad de conciencia de Krishna, si no hay cooperación, no va a haber éxito. So Rupa Goswami advises the first thing is enthusiasm, utsava. Y que Rupa Goswami por esto nos indica que la primera cosa que necesitamos es entusiasmo. So if you want to actually make progress in our devotional life, the utsahan, the enthusiasm is the first thing. Así que para avanzar y tener éxito en nuestro servicio devocional, el entusiasmo es lo primero que necesitamos. And then he said something interesting. If you are lacking enthusiasm, then you should rest instead of making too much agitation within the mind. Y él menciona algo importante, que si te falta entusiasmo, deberías descansar en lugar de causar tal agitación a la mente. And he gave an example. Y nos da Just un ejemplo. Just like something has dropped into the water, like a river. You can't see the thing that dropped within the water by agitating the water. Just stand still for some time. And as soon as the water is settled up, you'll see the thing as they are. Y nos da un ejemplo de cuando algún objeto es arrojado al agua. No vamos a ver el objeto que está allí por agitar el agua. Sencillamente debemos mantenernos quietos, ser pacientes, y cuando el agua se calme vamos a poder ver con claridad lo que está allí al fondo. So as soon as our enthusiasm is agitated or disturbed, then this is Prabhupada, it's better to sit down in any temple and chant Hare Krishna. Así que Srila Prabhupada dice que de alguna manera, si no tenemos entusiasmo en cualquier lugar que estemos en el templo, debemos hacer un alto, sentarnos y cantar Hare Krishna. There's no question of being disappointed. No hay lugar a sentirnos decepcionados. So some practical points I was trying to bring up here, although the verse was based on something. I feel it's very important that we are committed to Krishna consciousness and that we know how to respond when we find ourselves in some dilemma, and that we understand the instructions coming from the previous acharyas being passed on to us by Srila Prabhupada. Así que quería decir algunas cosas acerca de este verso, y es importante que entendamos que cuando estamos en algún dilema, en alguna situación, podamos tomar estas instrucciones de los acharyas que están siendo entregados a nosotros a través de Srila Prabhupada. So part of the instructions also is an empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. Y parte de las instrucciones es que una persona empoderada que está comprometida y que está tomando parte del servicio devocional al Señor no debe ser tomada como una persona ordinaria. So unless one is empowered by Krishna, one cannot spread Krishna consciousness all over the world. Que a menos de que uno no esté empoderado por Krishna, uno no va a poder expandir la conciencia de Krishna por todo el mundo. And this is a unique contribution of Srila Prabhupada, that he spread Krishna consciousness all over the world. Y esta es la singular y única contribución de Srila Prabhupada, que fue
llevar la conciencia de Krishna a todo el mundo. And it's our very good fortune that we are members of his party and that he's left so much more behind for us to pick up and continue this mission, expanding this mission on his behalf. Y es nuestra gran fortuna ser parte de esta sociedad, de esta familia, y de poder recoger todas las cosas que él ha dejado atrás para nosotros, para propagar y llevar esta conciencia de Krishna adelante. Hare Krishna. Hare Krishna. Natarani Mataji, ¿hay algún tiempo para preguntas o algo? Tenemos un mensajito de una devota del Templo de México y después quería que me traducías un poquito, que le quería decir unas cosas. Okay, so some devotee from Mexico left a message for you. She wants to pay her obeisances into you and to say that it's such an honor to listen to you all the way back to Mexico. And I went to Mexico earlier this year. It was very nice. dice que fue a México este año a principios, así que fue muy agradable. Also, Natarani Mataji, she wants to say some words to you, so I will translate. Quería agradecerle infinitamente por el tiempo que se tomó con nosotros, con su agenda que yo sé que es muy complicada. Y no hay palabras para agradecer cuánto nos salvó nuestra vida espiritual a través de su servicio y a través de todo lo que hace día a día por todos nosotros. She wants to thank you for your time, that she knows your schedule is very busy, and so for taking the time to be here with us, and you cannot imagine how you've saved us with your dedication on this service and the Krishna consciousness. I want to thank you for the opportunity to be with all of you who are definitely very sincere devotees. And I hope maybe someday I will be able to be with you in person. Please come to Kenchi. Quería agradecer por darle la oportunidad de estar aquí con nosotros. Son ustedes devotos muy sinceros y ojalá en algún momento pueda estar allí con ustedes. You're so important not only for Vaishnavis, for ISKCON, for all devotees, and every day, everything you make save us a little bit, and personally, you save me a lot of times. So thank you very ¿Puedo much. decir algo con respecto? ¿Vos me puedes traducir? Claro. Con respecto a lo que decía Natalani, que no solamente el servicio es para las Vaishnavis, hace un tiempo bastante atrás, mi Guru Maharaj me envió un mensaje de audio, contándome que Malati Prabhu lo había visitado en India, y él nos dijo, tenés que seguir a esta devota, es muy entusiasta. Nanda Priya Mataji says that and according to what Natarani Mataji said, that you have not only done an important seva for Matajis, she also mentioned that some time ago she got a voice message from her spiritual master telling her that you had visited him in India and asking her to follow you very closely. Who is her spiritual master? ¿Quién es su maestro espiritual, madre? Una Gracia Goswami. Who? Unagrahidas Goswami. Unagrahi, oh, Hare Krishna. Yes. Oh, I'm going to cry. Yes, so wonderful. When I would go to Vrindavan during Kartik, I was not going to Krishna Balaram Mandir. I was going to Guru Maharaj's kirtans in the evening. It was just so perfect for the heart. Dice que cuando iba a Kartik en Brindavan solía ir a sus kirtans en las tardes y era muy agradable para ella. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So I will Thank you so much. take your leave, and
Thank you again so much. You are such wonderful devotees. Thank you, Mataji, for your time. Hare Krishna, and your Hare association. Krishna. May you always remain connected to Prabhupada's loving service. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Thank you. Muchas gracias, Sadhana. Gracias por el increíble servicio. Es impresionante la traducción que hiciste. Te agradecemos infinitamente, no solo por hacerlo tan rápido, sino que por el servicio. Es impresionante. Perfecto. Impresionante tu servicio. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos vieron y los que nos van a ver. Y nos encontramos el sábado a las 4 de la tarde con Braja Bhakti y el texto siguiente del Sri Upadesamrta ya en los últimos textos. Continúen aquí conectados con nosotros para mucho más de todo esto que es impresionante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias, Hare Krishna, que estén Hare muy bien. Krishna. Por aquí las esperamos. Hare Jai Krishna. Shri Prabhu. Jai. Muchas gracias.